Y vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20. Yo voy a permitirme leerla en la nueva versión internacional. Ustedes la pueden leer en la que gusten, pero es la misma palabra del Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo les pido por favor que cierren sus ojos y oren conmigo para entregarle al Señor este tiempo, esta palabra, que el Señor tome control del mensaje y que el Señor sea quien nos hable el día de hoy. Padre, yo te entrego este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes control de todo, Señor. Tu palabra dice que tú obras para bien, que todas las cosas obran para bien de los que te amamos, Señor, y sabemos que eres tú quien está aquí entre nosotros, Señor. Yo quiero entregarte este mensaje en tus manos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, quien entregue esa palabra, Señor, que seas tú que pongas en mi boca el mensaje para esta iglesia tuya, esa iglesia hermosa aquí en la ciudad de Bogotá, Señor. Te damos gracias, Señor, quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El comienzo de año y tiene que ver con lo que dijo ahorita el pastor Andrei. Inicialmente cuando uno comienza el año, uno tiene propuestas, metas, proyectos, y este año queremos compartirle desde nuestra iglesia ICS Barzal Villavicencio, que es nuestra casa también. Hemos manifestado, el Señor ha entregado en manos del pastor, que es el año de la conquista, ¿sí? Que este es el año en que vamos a coronar y a llegar a aquellas montañas que de pronto nosotros nos hemos propuesto y hemos querido llegar. Y resulta interesante porque hoy comienza el segundo mes del año. Y hay uno muchas veces dice, uy, ya pasó enero. Y no, y yo tuve estas propuestas y yo tuve esta visión y ¿qué he hecho? Y muchos nos preocupamos, yo les confieso, yo me preocupo porque el Señor me habla y a través del pastor cuando hacía, uy, pero es que estamos como muy pesados. Y también yo tengo mi lucha, ¿sí? Tengo mi lucha, pero ahí vamos. Pero lo que les quiero decir con esto, que el Señor es bueno porque el Señor recuerda, el Señor instruye, el Señor le dice a uno, estoy contigo, tú lo puedes hacer, el Señor siempre está ahí y como decía el pastor ahorita, hay un fruto siempre cuando usted obedece la palabra del Señor. Y sí, sí, definitivamente nosotros hemos sido bendecidos, decíamos con mi esposa, porque nos permite dar de lo que nosotros hemos recibido y es una restauración especial en nuestro matrimonio. Nosotros con mi esposa tenemos el privilegio, es un privilegio otorgado por él, de ser los directores del Ministerio de Parejas de nuestra iglesia en Villavicencio. Para que ustedes hagan un cálculo, es un ministerio de aproximadamente 93 parejas, en donde cada grupo de parejas está formado por 7 parejas, donde está su líder y sus 6 parejas. Entonces hagan la multiplicación. En ese ministerio creciente ya estamos en 24 grupos, 24. ¿Qué significa eso? Que es el ministerio de nosotros tiene como nombre Cimientos y significa que es la base de nuestra iglesia en Villavicencio. Y alguien decía ayer en la reunión que nosotros, la denominación ICS Barzal, porque somos una denominación, se caracteriza por eso, porque es fuerte en las parejas. Y pues maravilloso porque nos pone a dar de algo de lo que nosotros hemos recibido y nunca nos llegamos nosotros a imaginar hace 16 años aproximadamente, ahora les cuento yo por qué 16 años, que hubiésemos llegado nosotros a un tiempo como este, pudiésemos sentarnos o con parejas, hablar, estar en un púlpito, tener el honor de predicar la palabra del Señor. Nunca. Pero eso pasa cuando usted se deja llevar por el Señor. Cuando usted recibe las instrucciones del Señor y las cumple. Y de eso se trata precisamente este mensaje que hemos titulado Siguiendo Instrucciones. Pues para muchos el término siguiendo instrucciones de pronto no es tan, no es tan importante. Pero yo quiero contarles que dentro de mi vida, acabé de terminar como un periodo de mi vida y yo duré 31 años perteneciendo a la Policía Nacional. Logré llegar al grado de comisario, que es el máximo grado dentro de la suboficialidad en la Policía Nacional. Y para nosotros en el tema castrense, el tema siguiendo instrucciones es siguiendo instrucciones. O sea, usted lo hace o lo hace. Un ejemplo, uno de los eventos más
difíciles, por decirlo así, en nuestro servicio, yo lo podría decir que es, bueno, son dos. Uno son las elecciones, es un evento de gran responsabilidad, y el otro es un servicio de estadio. Y quiero concentrarme en el servicio de estadio para los que les gusta el fútbol. ¿Quién le gusta el fútbol? ¿Sí? Millonarios, millonarios, bien. Pues no soy hincha de Millonarios, pero es que al único partido que yo puedo ir al Campín es al de Millonarios. Entonces le siento un cariño especial a Millonarios. Pero ¿por qué? Porque siempre había sido trabajando, trabajando. Y ese día que fui, le confieso al hincha de Millonarios, que ese día que entré al estadio a ver a Millonarios, entré infiltrado. Dios sabe que no estoy mintiendo. Estaba en el curso de ascenso en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada y tenía un compañero que nunca había venido a Bogotá. Nunca, nunca. Imagínense, 28 años en la institución, 27 años, y no había venido a Bogotá, no conocía mucho menos el Campín. Yo le dije, pues vamos a ir al Campín. Lo único que le pido es que se deje llevar. Y le dije, empaque el uniforme, empaque una sudadera, tenis. No, nos vamos uniformados, perdón. Empaque una sudadera, tenis y déjese llevar. Llegamos a Soacha, cogemos Transmilenio, uniformados. Transmilenio sin problema. Llegamos aquí al Campín. Filtro 1, filtro 2, filtro 3. Pues nosotros uniformados entramos al Campín. Y aquí otra, ¿qué hacíamos, Nedín? Pues vamos al baño. Entramos al baño, pues entramos uniformados y salimos de sudadera. Y pudimos disfrutar el partido. Sanamente, bien. Y fue el partido de Millonarios que estuvimos y ese día Millonarios ganó. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que fue hace rato. Uy, sí, fue hace rato. Que en la instrucción y las órdenes son precisas. Si usted no las sigue, en este ejemplo de estadio, uno habla de un servicio preliminar y un servicio principal. Y entonces, si el servicio preliminar falla, cuando usted llega al servicio principal, generalmente el servicio preliminar es desde las 8 de la mañana para que el partido arranque a las 7 de la noche, y usted llega al servicio principal desde las 5 de la tarde. Y ahí para allá hasta que termine el partido. Si los del servicio preliminar fallan, de ahí para allá todo falla. Y todo se basa en que hay unas instrucciones claras. Y de eso se trata este mensaje el día de hoy. Si recordamos el pasaje de Mateo 28, el Señor nos dio una instrucción clara. ¿Y por qué preparando el mensaje me pareció que era el mensaje? Y el Señor así me lo mostró. Porque si ustedes ven nuestra denominación, ICDC Barzal, somos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, debemos tener claro cuál es la instrucción. Y esa instrucción que está en Mateo 28 fue la última instrucción que el Señor dejó antes de su ascensión. Entonces, eso no es importante, esa instrucción. Entonces, les quiero hablar hoy de 3 características que destacan una instrucción, en especial las instrucciones que da el Señor en su palabra. La primera característica es que es clara y precisa. Y le pido que me acompañen en Mateo 10, del 5 al 10. Mateo 10, del 5 al 10 dice, lo tenemos ahí, sí. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a sus sustentos. Y si ven que ese pasaje tiene instrucciones precisas, inclusive si usted relee el verso 5 y 6, que lo voy a releer, que Jesús envió a los 12, vaya más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, les pide que se concentren en ellos. El Señor conoce los detalles, por eso sus instrucciones son específicas. El Señor hubiese podido decirle a los apóstoles, vayan, prediquen el mensaje. En esa salida de los 12 fue una salida especial, porque fue donde la aventura comienza cuando ellos salen a predicar el mensaje después de recibir la instrucción de Jesús. Entonces dirá uno, como discípulos, y les pido que comiencen a reflexionar en ello, como discípulos de Cristo, ¿estamos siguiendo la instrucción? ¿Estamos hablándoles de Cristo a aquellos que están cerca a nosotros?
aquellos que son uno, los más cercanos a nosotros, ¿quiénes son? Nuestra familia de sangre. ¿Quiénes más podrían ser los que están cerca a nosotros? Los del trabajo, los del colegio, los de la universidad. Esa persona que está ahí cerca a nosotros que necesita un mensaje, necesita conocer ese Jesús que nosotros conocemos y ese Jesús que nos ha guiado permanentemente. Otro punto importante. El Señor conoce nuestras capacidades y las necesidades de los demás. El Señor sabe de qué podemos hacer nosotros. Vean que en el pasaje Él nos dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. El Señor conoce qué nosotros podemos hacer. El Señor conoce nuestros dones, nuestros talentos, sabe que los podemos poner a su servicio. Pero si nosotros no entendemos y no recordamos diariamente que el servicio es el mayor ejemplo que el Señor Jesús nos dio, pues no podemos alcanzar ese propósito que está en la instrucción. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que esas capacidades, claro que son dadas para nosotros, pero también para que sean puestas al servicio del Señor. Y también algo importante, la provisión del Señor está bajo su control. Él nos sostendrá. Vea lo que dice el versículo 9. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón. Entonces dirán los discípulos, ¿y entonces con qué me voy a sostener? ¿Cierto? Dirán, pero no lleve oro ni plata. O sea, ¿con qué voy a comer? Entonces si el Señor te dice, yo te he escogido, yo te sostendré. Entonces debemos entender que si fuimos escogidos por el Señor, Él siempre nos va a dar la provisión. Siempre va a estar ahí para que nosotros nada nunca nos falte. Hay una segunda característica que quiero recordarles hoy. El Señor en sus instrucciones también guía y respalda. ¿Cuál es? Guía y respalda. ¿Cuál fue la anterior? Es clara y precisa. El Señor guía y respalda y les pido que vayamos a Jeremías 17 del 7 al 8. Dice así, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Y por qué traigo este pasaje? Y el Señor me lo recordaba preparando el mensaje porque fue un pasaje que, por decirlo así, partió en dos. Un tiempo en mi vida y el nuevo tiempo. Yo la verdad hace año y medio, ya casi para 2 años, no pensaba retirarme de la institución. ¿Y por qué? Porque, digamos, la institución me mostraba muchas cosas para estar todavía en ella. Si me quedo, entonces es posible que usted vaya al exterior con su familia 1 año en una comisión. Si se queda, le voy a dar más medios, más vehículos, más personal, más comodidades. Si se queda, será más importante, tendrá un mejor cargo. Y un día en nuestra amada iglesia, en la prédica de un amado pastor de nuestra iglesia, el Señor dijo ello. Benditos los que ponen su confianza en el Señor. Benditos los que creen en mí. Benditos los que se confían en mí. Y yo ahí me hice la pregunta, pero ¿por qué no me puedo retirar? ¿En quién pongo mi confianza? ¿En una institución o en el Señor? Y ese mismo día, apenas finalizó la prédica, me acerqué al pastor y le dije, pastor, gracias por el mensaje y gracias a esta palabra he tomado la decisión que me voy a retirar de la institución. Nadie sabía, el Señor, el pastor y yo, solamente lo sabían. Al día siguiente, a primera hora, cuando forma uno el personal, nosotros habitualmente iniciando labores como muchas empresas iniciamos, nos reunimos, formamos todos los que vamos a trabajar ese día. Estaba frente a como a unos 200 personas, compañeros de trabajo de otras oficinas, y les indiqué la decisión. He tomado la decisión de retirarme, pero desde ahí declaré, desde el día anterior, en el domingo en la iglesia, yo lo declaré. Yo me quiero, pastor, retirarme para servirle al Señor, para prepararme para poderle servir al Señor. Y así fue, eso fue en la mañana el lunes cuando yo le anuncié a mis compañeros y ese mismo lunes en la tarde yo presenté mi solicitud de retiro. Pero lo más importante que era mi núcleo familiar, mi esposa y mis hijos no sabían. Ese día en el almuerzo, imagínense postre que les tenía de almuerzo. Estábamos sentados almorzando, les dije yo, les quiero contar algo. He tomado la decisión de retirarme. Y eso fue cara de sorpresa,
hubo llanto. Y quiero resaltar el tema del llanto, y el llanto fue de mi hija Valentina, que tiene ahorita 16 años. Y para allá voy dentro de parte del testimonio. Eh, Hace 16 años, eh, yo le confesé a mi esposa, para ser más directo, porque los que estuvieron ayer en parejas conocieron parte, yo le confesé a mi esposa que tenía un hijo fuera del matrimonio y que tenía la misma edad de mi hija. O sea, mi hija Valentina tiene 16 años y mi hijo Juan José, que vive aquí en Bogotá, tiene 16 años. Entonces, en aquel tiempo había una novela muy interesante que se llamaba Muñoz vale por dos. ¿Alguien la recuerdan, los noveleros? Pues imagínense, Muñoz vale por dos, gordito. Él era gordito, no era como una escolta. Y manejaba como temas de seguridad, como que se asociaba. Y pues cuando los de mi trabajo conocían la historia, pues me decían, imagínense cómo me decían, Muñoz. Entonces me decían Muñoz, pero entonces, ¿por qué les quiero decir esto para saltar aquí a la historia del anuncio? Porque mi hija se puso a llorar. Entonces yo le dijimos, pero hija, ¿pero por qué lloras? Yo, porque yo quería que mi papá se retirara. O sea, ella en su corazón deseaba que yo me retirara. Hacía años, de pronto hacía meses. Y entonces dice uno, mira lo que guardan los hijos, lo que esperan. ¿Y por qué? Porque pues ellos anhelan ciertas cosas que a veces uno de pronto no valora, ¿sí? El estar con ellos, el compartir con ellos, un almuerzo, acompañarlos, eh, a recogerlos del colegio. ¿Y por qué nuevamente frente a la instrucción que el Señor da, el guía y respalda, que es lo que estamos hablando? Si usted sigue la instrucción, usted debe estar tranquilo que el Señor lo va a respaldar. Que haya duda, claro que puede haber duda, es normal en nosotros. Pero el Señor siempre va a estar con usted. Claro, hubo duda, hubo miedo de mí frente a la decisión. Yo la tomé porque el Señor me dijo, yo fui obediente. Y bendito y confía en el Señor. Y me retiré, ahí comenzó una historia interesante en donde hemos podido servirle al Señor de manera presencial, de tiempo completo, es maravilloso. Y hemos comenzado a valorar tiempos de pronto de unas personas que dicen, ay, tan bonitos ustedes que pueden dedicarse a la obra del Señor. ¿Pero por qué? Porque ya duramos un tiempo trabajando y hay una provisión ahí que gracias a Dios llega. Pero entonces, les decía yo que me decía Muñoz, pues imagínense, eh, estaba yo aquí en un lugar de Bogotá, un lugar donde venden ropa para bebés, en el centro, ahí cerca del centro comercial San José, los que conocen, que es solo para bebés. Y ese día fui y compré todo para el nacimiento de mi hija, todo para el nacimiento de mi hija, porque yo ese fin de semana bajaba yo no sé si yo te he contado eso, yo bajaba a Villavicencio, viajaba a Villavicencio y traía coche, cuna, todas las cosas. Yo le pregunto porque hay veces que no le he contado cosas, pero cuando yo compré todo un día, ¿no? Que bajé. Entonces eso fue como un jueves, yo bajé el viernes, fin de semana, y el siguiente, como la siguiente semana no pasaron 8 días, volví al mismo local, pues era económico, yo ya había cotizado, pues era un buen local. Volví a comprar todas las cosas, ¿para quién? Para el niño. Y la señora me miraba, y cuando yo le veía las cosas, la señora me miraba. Decía, venga, yo le quiero hacer una pregunta. Usted no estuvo aquí hace como, sí, como unos 15 días, porque los niños se llevan como 3 meses, 2 meses de diferencia. Imagínense, las dos estaban en embarazo a la vez. Es lo complicado de la historia. Pero la señora, muy sabia, ¿no? Como las mujeres muy sabias. Me decía, usted vino aquí hace como 2 semanas a comprar unas cosas para niño. Y yo, es que le digo la verdad. Sí, señora, sí, yo estuve aquí. ¿Sí? ¿Y para quién es? Es para mi hijo. "Ah, ¿son gemelos?" Y yo le dije, no, no son gemelos, decía la señora. No son gemelos, pero son hijos suyos. Sí, son hijos míos. Ay, son de diferente mamá. Sí, señora. ¿Y si usted será policía? Imagine la sabiduría de la señora. Usted será policía. No, y policía será, fue que me dijo. Y yo, señor. Y cosas como esas, ¿por qué les se las quiero decir? Porque cuando yo tomé la decisión de contarle la verdad a mi esposa, muchos dirían, no, si usted hace eso, su matrimonio se acaba. Pero cuando usted hace eso, y yo confieso en ese tiempo, yo, temeroso del Señor, sí,
Yo siempre he andado con mi Biblia, esta es como la tercera Biblia que el Señor me ha permitido tener, pero no estaba enamorado de Jesús. Yo llegué a los pies de Cristo por mi esposa. Tuvo que usar rodilleras como 2 años. 2 años. Para aquellas o aquellos que están ahí pelando rodilla 1 mes, 2 meses, 3 meses, un año, pues mi esposa, quien la quiero honrar hoy aquí en este lugar, fue quien tomó la decisión de confiar en el Señor, entre ir a Él y permitir de que Él actuara. 2 años tardé yo para llegar a la iglesia de Cristo, a la iglesia que hoy en día estamos, que es ICS Barzal, estaba en la ubicación anterior. Y yo recuerdo ese día que ya sin saberlo, el Señor inquieta, el Señor guía y respalda lo que estamos hablando. Guía y respalda todas las decisiones. Yo ese día yo me arreglé, domingo. Inclusive yo era tan atrevido que yo criticaba a los horarios del pastor, ¿no? Porque era impuntual. Pues uno castrense, uno, ¡tin! A la hora que es para hoy estar aquí a las 10 de la mañana, que no me levanté a las 5 de la mañana. Pues le escribí al pastor André como a las 5:20. Pero así el Señor conoce nuestras capacidades y Él por algo nos forma de esa manera. Vea, sirve para aplicarlo, ponerlo a su servicio. Y ese día, ese domingo que ella iba para la iglesia, yo cuestionaba al pastor, yo le decía, pero es que él dice que termina la predica a las 2:30 y son la 1 y usted no ha salido. Entonces yo la recogía. Y vea, no podemos ir a un paseo, no podemos hacer nada porque el pastor no tiene disciplina. ¿Qué pastor es ese? Tan atrevido uno. Pues, gloria a Dios que un día el Señor me inquietó y me arreglé yo ese día. Y mi esposa me pregunta, ¿y tú para dónde vas? Yo le voy contigo a la iglesia. Ella pues asombró. Cuenta ella, cuenta la leyenda que cuando yo iba entrando a la iglesia con ella, que muchos decían que si ese era el esposo, su esposo. Yo decía que sí, que bien. Y yo lejos de imaginarme qué estaba sucediendo. Pues claro, sus amigos de la iglesia, su guía espiritual, que es una gran pastora que amamos, muchos que conocían el testimonio, pues ese día estaban viendo el fruto, que es de lo que les voy a hablar ahorita. El fruto de haber seguido esa instrucción, el fruto de haberle hecho caso al Señor, de haber confiado en el Señor y haber creído que Él guía y Él respalda esas instrucciones. Y ese día, el pastor que amo tanto, por eso lo amo tanto, porque él me recibió con el mensaje ese día. Y ese día el pastor habló precisamente, y la verdad, yo estuve buscando el pasaje y no he buscado, pero yo recuerdo de qué trataba. Precisamente de tener otras esposas, de tener otra mujer. Y yo en ese atrevimiento yo decía, pero imagínate, mi esposa le contó al pastor, fue tan atrevida que le contó al pastor lo que nos estaba pasando para que él predicara eso. Pues no, el Señor estaba dándome ese mensaje precisamente a mí. Y fue maravilloso por eso, porque sin quererlo, desde ahí, el Señor me mostraba que sí, que todo tiene un propósito en Él. Y como tercer punto de lo que les decía, cuando uno sigue las instrucciones del Señor, es, sin lugar a duda, se busca dar un fruto, pero no cualquier fruto, un fruto bueno. Les pido que leamos Mateo 7, del 16 al 18. Mateo 7, del 16 al 18, ya está ahí, sí. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, debemos confiar en que siempre, si usted sigue la instrucción, debe tener claro que son precisas, son claras, y si usted las sigue al pie de la letra, el Señor lo va a guiar, lo va a acompañar, y muy seguramente habrá un fruto. Y yo les quiero pedirles que sigan pensando. Ustedes se han permitido dar fruto. Recordemos el mensaje central, que muchos lo conocen como la gran comisión. Y el gran fruto es cuando usted ve que una persona entendió que si Cristo entra en su matrimonio puede cambiar. Que si Cristo entra en su vida, su vida puede cambiar. Y mejor aún cuando usted de pronto lo invita a este lugar, que hay muchas denominaciones de iglesia, pero esta es nuestra casa. Yo siempre les digo, usted generalmente su alimento usted lo toma en su casa. Usted puede comerse una hamburguesita, un perrito, un postrecito en cada esquina, pero no pueden darse de postre en postre todo el tiempo porque hay consecuencias, ¿no? Entonces, pero usted
debe permitirse tomar el alimento donde es su alimento, que es su casa. Y qué fruto tan maravilloso sería que esa persona que usted le habla de Cristo, dice, "Ven, te invito a mi iglesia, si no te gusta, pues no vuelves. Dígale así. Si no le gusta, pues no vuelves, pero como yo sé que le va a gustar, va a volver. Y si no le gusta, me cuenta que no le gustó. Y seguro que cuando usted lo vea aquí ponerse de pie como una persona que viene por primera vez, usted va a decir, ahí está el fruto. Y hay un mensaje del pastor André que vi por ahí y está titulado No son las fechas, es el enfoque, ¿sí lo recuerdan? Y él habló de las profecías. Cuando puedan, relean Mateo 2 del 13 al 15, que no está ahí, pero les voy a pedir que lo escriban por ahí y lean Mateo 2 del 13 al 15. Y ese pasaje es cuando José recibe en sueño la instrucción de que lleve a Jesús y lo saque hacia Egipto. Cuando José cumple la instrucción, dice finalizando el verso 15, se cumple la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Si José no hubiese atendido la instrucción de Dios en ese sueño, pues no se hubiese cumplido la profecía. Jesús no hubiese salido hacia Egipto. Entonces, es un ejemplo, decía el pastor André en ese mensaje, sobre entre los 300, más o menos 300 a 350 en los estudios bíblicos están profecías que se cumplieron con Cristo, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Como esa hay muchas, pero usted puede ser parte de un fruto de cumplir esa instrucción del Señor.